Rodríguez, ¿qué tal? Buen día, bienvenido. Hola, buen día, muchas gracias por la invitación. Yo hablaba Bueno, del amortiguador que hemos hablado en alguna que otra oportunidad de Rodríguez. Ese amortiguador no está funcionando. no está funcionando porque lo estaba escuchando atentamente y es verdad lo que ustedes dicen. Hay una incidencia del mercado internacional que ha tenido una presión alcista, dentro de otras cosas por la guerra, porque esto ya se estaba registrando bastante antes. Pero sucedió en otros momentos de la historia, por ejemplo, desde 2007 a 2009 se fue de casi $50 a 140 y en 2009 a 2011 se fue de $43 a 135. Es decir, esto ya ha sucedido. ¿Qué era lo que pasaba? ANCAP oficiaba como amortiguador, lo que tú decías, y hacía que cuando el precio del crudo se disparaba, ANCAP absorbía, digamos, esa eh, inestabilidad, esa volatilidad, y no la trasladaba a precio. Y con eso contenía lo que tiene que ver con la inflación y evitaba una presión alcista sobre los productos de primera necesidad, sobre todo de los alimentos. Hoy se está hablando mucho de la carestía y el gobierno intenta tomar medidas porque la verdad que son muy tibias para que eso no recaiga sobre la gente. La primera medida que tiene que tomar, y esto es muy sencillo de interpretar, es no aumentar tarifas. Lo primero que va a suceder cuando se aumentan las tarifas es que eso se traslada a precio y por tanto genere inflación, genere carestía, genere aumento en los alimentos, sobre todo castigando a lo que menos tiene, a lo que más le cuesta llegar a fin de mes. Por eso es un error grosero del gobierno. Le erró cuando incluyó esta herramienta en la LUC, luego defendieron esa herramienta. Y bueno, creemos que no es una buena práctica. Todos nos podemos equivocar. El problema fue cuando constatamos que nos equivocamos, insistir en ese error y sobre todo si lo pagan cientos de miles de familias, sobre todo que los que menos ingresos tienen. Ahora, Rodríguez, Y usted... me Sí, quedó ahí, lo estaba escuchando, la sí. conversación, a Marcelo también, los comentarios que hacía, muy pertinentes. Y los escuché decir que un solo Uruguay iba a salir, o que cabía la posibilidad que saliera con los tractores. Sí, Yo lo no sé si van a salir consultamos. a festejar las ganancias que están teniendo, porque la verdad que las materias primas históricamente nunca tuvieron los precios que están ahora. Debe ser que un festejo estarán preparando. Usted dice que un solo Uruguay, en el marco de esta coyuntura, se ve beneficiado. Y se están enriqueciendo, no lo digo yo, lo dicen los datos, ¿no? En los últimos 2 años aumentaron 9.000 millones de dólares los depósitos de uruguayos y uruguayas en Uruguay y en el exterior. Buena parte de esos 9.000 millones son la gente que está en un solo Uruguay, son los sectores agroexportadores. Acá se está haciendo una política económica para favorecer a las clases dominantes que cada vez concentran más riqueza mientras la inmensa mayoría de los uruguayos y las uruguayas nos empobrecemos. Y la verdad que las medidas que toma el gobierno son paños fríos, simplemente que lo único que hacen es poder pasar, digamos, un tiempo un poquito mejor, pero no se solucionan los problemas de fondo. Rodríguez, Ayer tuvimos una asamblea general, sí. recibimos a los compañeros que están en los jornales solidarios, realmente la están pasando muy mal, están siendo precarizados de forma brutal, una explotación enorme. Por los jornales solidarios reciben 10.600 pesos y los últimos meses se le habían bajado a la mitad a 5.300. ¿Alguien puede pensar que una familia puede pagar las cuentas y alimentarse con 5.300 pesos e incluso con 10.600 pesos por mes? Bueno, esa situación muy extrema, muy compleja, la están viviendo miles de familias, pero hay algo peor todavía. Cuando se llamó a los jornales solidarios se anotaron más de 200.000 personas, es decir, 15.000 están viviendo con 5.300 pesos, una vergüenza, y los otros 185.000 lamentablemente no tienen para comer. Esa es la realidad de este país, y mientras eso sucede, los maya oro, los sectores agroexportadores cada vez acumulan más ganancias, más riqueza a costilla, digamos, de los pobres.
Y el gobierno sale muy suelto de cuerpo a decir que tenía que haber aumentado la nafta a 10 pesos, pero como son buenos, la aumentaron solo 1,50. Es Bueno, verdad, Gerardo, basta de tomarnos el pelo. sí. Gerardo, ¿es verdad lo que dijo el presidente, que ANCAP se quedó sin espalda? ¿Ustedes cómo lo ven al interior del ente? Una tomadura de pelo. Antes del 27 de marzo tenían espalda. La gente no es tonta, no se le puede seguir mintiendo de esa manera. Antes del 27 de marzo, como tenían que ganar el referéndum, ahí sí tenían espalda y podían frenar, digamos, el aumento de las tarifas. Ahora ya quedaron sin espalda y seguramente nos van a bajar un mazazo todos los meses. Lo mismo va a pasar con el supergas. Lo congelaron por 3 meses y luego de los 3 meses nos van a cobrar todo lo que no cobran durante el invierno. Bueno, las empresas públicas, en el año pasado, por ejemplo, Antel, la UTE y ANCAP ganaron más de 750 millones de dólares. La Federación ANCAP propuso la creación de una canasta de servicios públicos esenciales compuesta por energía eléctrica, internet, supergas y agua potable para 300.000 familias. Eso le cuesta al Estado 30 millones de dólares por mes. Si lo implementara durante 3 meses, tendría un costo de 90 millones. Con solo el 15% de lo que ganaron las empresas públicas el año pasado, empresas públicas que son del pueblo, se podría amortiguar una situación angustiante de 300.000 familias en el Uruguay. Lo que tienen que tener es voluntad política y no más versos, parches, y una política realmente clasista que lo único que hace es enriquecer más a los mayaoros, como te decía, a los que más tienen y empobrecer más a los que menos tienen. En una especie de Robin Hood al revés. Le sacan a los pobres para darle a los ricos. Gerardo, está calculado que final, en los 5 años de este gobierno va a haber una transferencia de recursos del trabajo, de las jubilaciones y de las pensiones hacia el capital de 5.000 millones de dólares. Bueno, bien. Está claro para quienes gobiernan. A ver si me escucha ahí, Gerardo, en el final le quiero consultar. Bueno, usted lo decía allí, en el marco de la LUC, este método de fijación de precios de los combustibles ya ha quedado fijo y evidentemente el gobierno no lo va a cambiar. ¿Avisora que se pueda tener de cara a lo que se viene una nafta a 100 pesos, por ejemplo? Bueno, todo va a depender del mercado internacional, pero también hay una cosa que nos preocupa. El crudo, el petróleo históricamente tiene oscilaciones. Ustedes ven el histórico, sube y baja permanentemente. Por las guerras, por las situaciones económicas, por las depresiones en lo que tiene que ver con la economía, con los huracanes. Hay muchos motivos que de alguna manera abonan y alientan la especulación en el mercado del petróleo. Pero cuando baja esa reducción, se va a trasladar la tarifa de los combustibles y en el hipotético caso que se traslade en el porcentaje que corresponde, ¿van a bajar los productos en las góndolas de los supermercados? ¿Va a bajar la polenta, el arroz, la fruta, la carne? Yo creo que no, y en el mejor de los casos no va a bajar. Bajará un poquito, pero no va a bajar lo que corresponde. Por lo tanto, el daño que se hizo ya es irreversible, porque también se enriquecen los formadores de precios de toda esa cadena alimenticia, que los eslabones intermedios acumulan cada vez más ganancias. Les hago otra reflexión. Cuando suban los combustibles, lo que se recauda por impuestos, por IVA, al supergas y al gasoil también aumenta. Esto se habla poco. Aumenta el gasoil, aumenta el supergas por el valor internacional del crudo, pero también aumenta el IVA. Es decir, están aumentando lo que recaudan por impuestos. No aumentan el porcentaje, pero sí la cantidad de millones de dólares que recaudan por los impuestos de los combustibles, los aumentan todos los meses. ¿Es correcto eso? Como te decía, ¿es correcto insistir en un mecanismo que quedó claramente evidenciado que es erróneo y que lo pagan la inmensa mayoría de los uruguayos y uruguayas, sobre todo los más pobres? ¿Es correcto seguir aumentando impuestos, el total de los impuestos por IVA todos los meses, por lo que tiene que ver con el mercado internacional del petróleo? Realmente se están equivocando y bueno,
En algún momento tendremos que decir basta con esta situación. No sé si los sectores agroexportadores van a salir con los tractores, pero seguramente la gente, los trabajadores, la clase trabajadora, los sectores populares, nos vamos a organizar desde la intersocial, desde el movimiento sindical, desde las organizaciones sociales del campo popular, para pelear por trabajo, por salario, por que no sigan abusando con el aumento de los combustibles. En definitiva, vamos a salir a luchar por la dignidad humana, ¿no? Gerardo Rodríguez, presidente de FANCAP, gracias por estos minutos con TV Ciudad. Muchas gracias a ustedes, a las órdenes. Muy bien. Bueno, pasaba entonces el presidente.